Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Belén. Primero de todo, quiero agradecer a CISAR que nos hayan invitado a participar de una conversación en formato fresco con un colega con el que coincidimos, ¿no? en varios momentos profesionales y más especialmente ahora en la institución, en Humanresa, y con muchas ganas de compartir y tener un intercambio de impresiones en lo que nos puede ayudar la simulación a todos los que nos dedicamos en el ámbito de gestión del talento. Dicho esto, me gustaría hacer como un pequeño preámbulo muy rápido. Perfecto. De CISAR. CISAR, yo creo que lo conocéis, es el Centro de Innovación en Simulación, en esta metodología de aprendizaje que tiene un largo recorrido, ¿no? En lo que es el ámbito de salud y que está adquiriendo, la verdad es que bastante relevancia también en su aplicación en el ámbito de las organizaciones, de las empresas, independientemente del sector, de la actividad, del número de empleados, y que también ha empezado a irrumpir en el ámbito de la educación, ¿vale? Decir que CISAR pone al servicio de las organizaciones este hub de conocimiento, de talento, de metodología de aprendizaje a disposición de todas las personas, concretamente las que estamos aquí y que compartimos inquietudes en lo que es la gestión del talento. Te presento, Carlos. Muy bien. ¿Vale? ¿Te Perfecto. parece? Carlos Bella es profesor asociado de la institución de los estudios de ADE, de básicamente la Facultad de Ciencias Sociales, también de Educación Infantil, de Formación Continua. Ha facilitado y ha realizado también sesiones de simulación acutadas en el ámbito de empresa y es coach, ha hecho un máster en inteligencia artificial por la Universidad de Valencia, es creador de una metodología de evaluación y desarrollo del talento que es Talento y Punto. Por lo tanto, creo que podemos exprimir mucho toda esta mochila, bagaje que tienes, Carlos, para tener, como decía, este cambio de impresiones, de cómo la simulación nos puede ayudar a las organizaciones a acelerar el desarrollo del talento, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues yo te presento a ti, por si hay alguien que no te conoce. Ella es Belén Muñoz, es la responsable de gestión de personas de Humanresa. Ella también a la vez es coordinadora del posgrado de dirección de personas que se realiza en la institución. Ella es certificada en Insight Discovery, también es licenciada en psicología y bueno, es una persona que profesionalmente, cada vez que tenemos una conversación fuera de cámaras, que hoy la tendremos con cámara, a mí me aporta mucho valor porque tiene una visión de la gestión de personas muy entendedora, muy real, muy tangible, muy medible, y yo siempre a veces, ¿no?, intercambio con ella ideas porque me da esa sensación de que cuando me marcho he bajado al suelo algunas ideas, ¿no?, que me vienen a la cabeza y que a veces pienso, ostras, esto después de hablar con Belén siempre las tengo más lineales y más claras, ¿no? Yo creo que hoy, más que dar una clase teórica de competencias, de talento y de la metodología de simulación, yo enfocaría esto como una conversación entre tú y yo, como hemos hecho otras veces, hablando de la importancia y de todo aquello que pueda aportar la metodología de simulación en la gestión de personas, tanto en la evaluación y mejora del cumplimiento, iba a decir, del cumplimiento del talento interno de una organización, como para identificar y evaluar competencias en un proceso de evaluación que nos puede garantizar un poco el éxito en la contratación, ¿no? Yo creo precisamente, Carlos, en línea de lo que comentas, que uno de los retos más importantes que tenemos las personas que trabajamos en las organizaciones, ¿no?, en estas áreas de talento, de gestión de personas, es tener muy clara nuestra estrategia a la hora de captar y a la hora también de desarrollar el talento interno, como dices. Y con toda la experiencia que hemos tenido tanto tú como yo a través del posgrado, que la hemos utilizado esta metodología, como en los estudios de ADE, nos reafirma que es una herramienta, que es una metodología
que puede complementar otras herramientas y metodologías que hemos utilizado tradicionalmente para seleccionar, para formar, para entrenar a las personas. Porque hasta ahora nos hemos quedado un poquito en lo que son metodologías que se centran en un nivel de aprendizaje o de evaluación competencial, ¿no, Carlos? Como muy centrada en lo que son los conocimientos, ¿no? En lo que la persona conoce, en lo que sabe hacer, pero con la simulación elevamos ese nivel de evaluación y nos podemos centrar en levantar estas evidencias, ¿no? de las competencias a través de la simulación, por ejemplo. Es como, yo siempre pienso, la simulación, cuando realicé el curso de instructor, me llamó la atención, ¿no? Porque hablaban de evaluación a nivel de competencias clínicas, ya hace tiempo que se utiliza, ¿no? Muchos años que se utiliza. Yo pensaba, ¿no? Cuando ellos tiran de la pirámide de Miller y ellos dicen el primer grado de conocimiento, o sea, de desarrollo de una competencia es la persona sabe, ¿no? La persona conoce. El segundo sería sabe cómo, ¿no? Que aquí, hasta aquí nosotros llegamos haciendo entrevistas tradicionales. También. O incluso observando, ¿no? También podemos. Y el tercer paso de demuestra cómo, que ya necesita de un comportamiento observable, de una evidencia, yo creo que la simulación nos aporta ese, como tú dices, subir ese escalón, ¿no? Porque después del demuestra cómo nos iríamos al hace, que ya es en el propio contexto de empresa. Quiere decir que aquí podríamos utilizarlo una evaluación 360, otro tipo de evaluaciones. Antes de entrar justamente hablábamos de eso, ¿no? De que a la hora de hablar de competencias, de identificarlas y de evaluarlas, un único instrumento está demostrado que no es suficiente, con lo cual no es que la simulación sustituya otros métodos que ya utilizamos, sino que complementa de una manera, yo creo que no comparable, a otras metodologías o otros instrumentos que utilizamos, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo en el ámbito de personas, para seleccionar o evaluar, hemos utilizado, como tú comentas, pues un nivel de evaluación con herramientas tradicionales, con psicotécnicos, pero realmente extrapolando, ¿no? La situación que se puede encontrar la persona una vez se incorpora a la organización y donde tiene que poner en juego diferentes competencias, la simulación nos da garantías y desde una base científica. Aquí tampoco hay un componente de improvisación, es una metodología muy cuidada, muy contrastada, que se trabaja en el ámbito universitario y que por lo tanto tiene sus credenciales, ¿no? A la hora de extrapolarlo en el ámbito de las organizaciones y recrear esos entornos reales. Por ejemplo, en una de las patas de la gestión de personas, que es la selección, ¿no? del talento, poder evaluar estas competencias in situ, esto te facilita luego lo que es la curva de aprendizaje en la organización, de reducir la adaptación, de facilitar que efectivamente la persona que has reclutado sea una persona que pueda encajar, ¿no? en el talento organizacional. Porque eso lo sabemos todos, ¿no? Que dice el aprendizaje que mejor se retiene y mejor se recupera es aquel que tiene un entorno relevante. Yo creo que es relevante, la metodología de simulación genera ese entorno relevante. Cuando hablamos de relevante me refiero a eso, ¿no? A que sea un entorno lo más parecido a lo que te encontrarás luego en tu día a día a la hora de poner al llevar a cabo la competencia, ¿no? La habilidad que tienen, los conocimientos, las destrezas. La simulación te genera un entorno que, aparte de relevante, es seguro. El error está permitido y eso te da... bueno, antes... seguridad, ¿no? Esa seguridad, ¿no? Sí. Antes de entrar me comentabas, y me gustaría que lo explicaras para que todos lo oyeran también, cuando me hablabas de que hay comportamientos... Sí, de hecho, nosotros empezamos a hablar y acabamos con el tema de las competencias porque somos muy frikis de las competencias realmente. Sí. Nuestras metodologías, ¿no? de evaluación, de selección, utilizamos el método STAR, que nos ayuda a levantar y a ver circular esas competencias. No a quedarnos con realmente el nivel competencial, sino a ver realmente... No tanto el concepto. Exactamente, sino ver la parte práctica, real, ¿no? de ese comportamiento. Pero hablando antes, así en forma también muy informal, le comentaba a Carlos que hay un concepto que no es de ahora, no es ninguna novedad, que son las conductas o comportamientos extra-rol, por ejemplo,
que acuñó en su momento un metodólogo que se llamaba CAF, que son aquellos comportamientos que no están definidos en ningún sitio, no están en un diccionario de competencias, que no están listados, pero que sabemos que suman a la hora de integrar una persona, aunque una persona ya esté trabajando en una organización, ¿no? Porque aportan un plus, un valor a la hora, por ejemplo, de sumar, de compartir, de ser generoso con sus compañeros. No estamos hablando de comportamientos, de competencias, sino de conductas, ¿no? Y creemos que generando este entorno precisamente de seguridad con los candidatos o con personas activas que ya están en una organización y que formen parte, por ejemplo, de un proceso de assessment, se pueden levantar y ver cómo circulan, ¿no? Cómo viven, cómo transitan esas competencias en el entorno de simulación y que luego sabemos que de una manera u otra se van a reaplicar también en el día a día de esa persona. Por lo tanto, creemos que la simulación puede ayudar a acelerar lo que es el desarrollo del talento, pensando en competencias, pero también en este tipo de comportamientos extra-rol que suman y que ayudan también a generar un buen clima laboral. Claro, es decir, poder observar comportamientos, a las personas comportándose en una situación muy similar a la que se encontrará en su día a día, en el desarrollo de su tarea, pero con un entorno seguro, como decíamos antes, te permite incluso esos comportamientos que serán los habituales que llevarás a cabo, pero también esos comportamientos que decíamos esporádicos, ¿no? Es decir, ha utilizado una competencia que tiene, porque aquí no tiene, la consecuencia de llevar a cabo esa acción no penaliza, para entenderlo, ¿no? Y a veces en los entornos reales, esos comportamientos esporádicos quedan como menos visibles, más apartados. Porque ¿no? están como, yo creo que incluso reprimimos a veces ese comportamiento esporádico porque dices, bueno, puede tener una consecuencia, con lo cual mejor... O bueno, o que nosotros, por ejemplo, podemos asignar a una persona pues un rol, unas funciones, le podemos explicar qué se espera de ella, los objetivos y obviamente la persona pues enfoca, ¿no?, su talento a cumplir con esos objetivos y poner en juego las competencias, ¿no?, que son requeridas para conseguir esos objetivos. Pero claro, cuando hablamos, por ejemplo, de estos comportamientos extra, es que van más allá realmente y tener la oportunidad de poderlos al menos apreciar en un entorno de seguridad, pues todavía te da más garantías, ¿no?, de que puede haber una buena o no adecuación de la persona, porque también podemos identificar extra roles que restan o que no contribuyen a generar un buen ambiente. Que no encajan con el equipo. O con la cultura, con los valores. Es que le vemos realmente al tema de la simulación pues un abanico de posibilidades muy grandes. Y estamos ahora, por ejemplo, estamos como enfocándolo en un bloque que sería de selección y evaluación. Pero tenemos otros bloques en los que podemos utilizarla. Nosotros porque es lo que va con nosotros y nuestra profesión y nuestro perfil, pero hay uno que es el que utilizamos, ¿no?, con los estudiantes del centro, de Humanresa, que es, bueno, facilitar el aprendizaje, ¿no? Antes decíamos eso de decir, la curva de aprendizaje cuando el alumno entra en simulación es muy alta. La capacidad que tienes de retener ese aprendizaje que has vivido en un caso simulado es muy fácil de recuperar posteriormente. Yo creo que cuando hablamos de evaluación no es una evaluación como para marcar usted tiene la competencia y usted no, sino es una evaluación para desarrollar. Sí, con un trasfondo de desarrollo. De manera indirecta tú generas la evaluación, la persona se enfrenta a una situación, pero como decíamos antes, un entorno seguro. Es como que voy con todo, ¿no? Siempre decimos, las competencias son todos los recursos que puede poner en juego una persona, ¿no? Hablamos de conocimiento, capacidades, habilidades, actitud. Todo eso, pero sabiendo que si no sale del todo bien, me voy a llevar un aprendizaje, porque lo estoy viviendo en primera persona. Y encima no estoy adquiriendo un rol que no es el mío, que no me pertoca. Estoy adquiriendo mi rol de estudiante y enfrentándome a una situación que, como decíamos antes, los conocimientos ya los tengo, incluso la capacidad
o oralmente, que es cuando decimos estos dos escalones del sabe y sabe cómo, son como la parte cognitiva, ¿no? Pasamos a una parte comportamental de comportamiento, es decir, yo en una entrevista por incidentes críticos puedo hablarte de un hecho pasado donde puse en juego la competencia y queda patente, pero enfrentarme a una situación donde vivirla, ¿no? Porque además hay una conexión emocional que hace que la experiencia de aprendizaje sea más potente también. No es que yo cuando te lo estoy explicando, lo que pasé o cómo actué, lo que hice, sino que lo estoy viviendo en este momento porque se genera una situación de conflicto, de entrevista, de lo que sea, para que veas realmente pues, que la persona conecta, ¿no? Con una emoción y que por lo tanto queda más vinculada o más anclada, ¿no? A nivel de aprendizaje. A mí, Carlos, también me gustaría apuntar, porque desde yo vengo, ¿no? Trabajaba antes de estar aquí con procesos, por ejemplo, de assessment, que decíamos en la organización, bueno, pues tenemos que encontrar una persona interna para asegurar pues, un tema de relevo, un tema de que una persona pues, o se desvincula, se jubila y tal, y necesitamos pues, asegurar que tenemos una cantera de candidatos preparados. Claro, cómo se trabajaba antes los procesos de assessment, no digo que no se sigan utilizando, pero servía para tener al final lo que era una descripción, un mapa de talento, para entendernos, ¿no? De tema de competencias, de habilidades. Si vinculamos esto del assessment a un tema de briefing con la simulación, es que la persona ya puede salir con un plan de desarrollo, de decir, mira, te podemos dar feedback, tú también has identificado que quizá necesitas trabajar más el tema de la escucha activa o de una comunicación asertiva. Es que tampoco quiero poner etiquetas a las competencias, sí. Pero claro, lo vinculas a un proceso de acompañamiento y tienes evidencias sobre las que trabajar, más que te vengan de alguna manera cuantificadas porque la persona pues o ha hecho un cuestionario, un test, sino que se ha dado cuenta, lo ha visto o le han acompañado entre todos juntos a compartir colectivamente el por qué, ¿no? También. Yo a lo largo de la experiencia, no sé si compartes esto, yo me di cuenta que a veces realizamos entrevistas de selección, de simulacros, que no eran más role-playing, con una metodología de simulación, y me daba cuenta que a veces validábamos la competencia en un grado C, en un grado D, en un grado bajo de desarrollo, y cuando trabajábamos con ese estudiante el desarrollo de esa competencia, quedaba patente que la persona tenía la competencia. Lo único que a la hora de comunicar y dar respuesta a las preguntas que le formulábamos, donde tenía la mancanza, donde tenía la carencia, donde tenía la debilidad, era comunicativa. No comunicaba eficientemente para poder dejar claro un incidente crítico o algo que defendiera esa competencia. En cambio, cuando entras en una simulación, es un comportamiento, es observable, se ve perfectamente la presencia o la ausencia de esa evidencia. Y nos permite también a nosotros, lo que decíamos antes, ¿no? Bajarlo un poco al suelo, que sea tangible, que sea observable y a la vez evaluable. Porque si no, la competencia en global a veces es un poco etérea. Hablamos de, sí, es una evaluación por competencias, un desarrollo de competencias, dices... No, al final esto, lo que dices, Carlos, es que el lenguaje, porque a veces se nos va y acabamos utilizando pues, las etiquetas o las denominaciones de las evidencias, los niveles, tal, te permite hablar el mismo lenguaje que la persona que ha participado en ese proceso. Porque a lo mejor tú le dices pues, que hay una ausencia, ¿no? De la competencia de innovación y te dice, bueno, es que para mí la innovación es una cosa, para ti es otra, ¿no? Y el hecho de bajarlo a evidencias te facilita, ¿no? Que la persona también pues, entienda y comprenda de qué estamos hablando, ¿no? También, pero por sí mismo, no porque tú le digas que tiene baja la innovación. Por eso yo creo que lo bueno que nos da es, siempre hablamos de tres cosas, ¿no? La identificación por parte del alumno o de la persona de la competencia, ahora hablando en la línea esa que decimos de aprendizaje, de desarrollo, y que identifique la competencia, que la desarrolle y que la potencie, ¿no? Este sería el ideal de todas las personas que trabajamos en desarrollo de competencias y evaluación de competencias. Yo creo que la metodología de simulación nos ofrece
esos 3 puntos, ¿no? Es decir, la identificación, porque no solo el que lo vive en primera persona, porque si recuerdas cuando hicimos en el posgrado la simulación, Sí. La gente se llevó un aprendizaje, pero no solo la persona que participó, todos los observadores, cuando luego se realizó el debriefing, se llevaron un aprendizaje que a día de hoy, que he coincidido con algunas, lo comentan, ¿no? Sí, Es decir, esta es una vivencia, todo y que no es en primera persona, porque yo no fui la que participé, pero como observadora estás en momento presente, estás allí con todo, ¿eh? Sí, Y eso facilita muchísimo. Claro, es que esta metodología la hemos utilizado para nosotros también, Sí. para las personas que trabajamos en el ámbito de gestión de personas de talento, pues en el momento que nos hemos planteado integrar herramientas que nos ayudarán a desarrollar nuestro propio trabajo, de identificar el talento, de ser más precisos, por ejemplo, ¿no? A la hora de entrevistar, porque la entrevista la seguiremos utilizando, ese contacto también con la persona, pues realmente consigues un doble objetivo, ¿no? El de integrar de una manera, yo creo que intuitiva, pero también metodológica a la vez, una nueva herramienta para evaluar, pero a la vez darte cuenta de qué habilidades y cómo las estás poniendo en juego a la hora de entrevistar y la propia entrevista, y por lo tanto el resultado fue muy potente. Yo creo que realmente, de decir, es que no ha existido un taller de cómo hacer la entrevista perfecta, es que he salido aprendiendo cómo las voy a hacer a partir de ahora y qué conseguiré haciendo las entrevistas de esta manera, por ejemplo. Porque tiene un punto que yo creo que a mí, lo personalmente, a mí me resolvaba, yo siempre tenía una duda, ¿no? Que era la potencialidad. Cuando trabajamos con competencias y con jóvenes, había como claro, tengo poco pasado para defender una competencia en una entrevista oral, y la simulación nos permite ver potencialidad, nos permite ver. Yo siempre digo, y es una frase que repito siempre cuando alguien me dice, bueno, esto es la simulación aplicada a la gestión del talento, y siempre digo, nos permite comprobar que no solo somos el resultado de las cosas que hemos hecho, también somos todo aquello que puedo hacer. Y eso se ve cuando estoy en una situación que sé que me encontraré en el entorno real y tengo que actuar, saco mis recursos y soy eficiente. ¿Significa que con anterioridad he llevado a cabo esa tarea? No, no tiene por qué. Pero sí que tengo recursos a nivel de conocimientos y a nivel de habilidades para ser eficiente en ese desempeño. Claro. Yo creo que esto en una entrevista no podríamos llegar. No. Y esto no nos da, ¿no? Bueno, necesitaríamos ser adivinos. Claro. O futurólogos. ¿Aquí qué pasaba? Claro. Que era como un poco, creo yo, me parece a mí, en base a lo que... Claro, una cosa es que la persona diga que haría esto o que hará esto, y la otra es que lo haga. Claro, es eso. Que realmente ver cómo lo hace, ¿no? Yo creo que la potencialidad a mí me fascinó decir, por fin hay algo, ¿no? O he conocido algo que me quitaba las entrevistas, sobre todo con gente joven, ¿no? Con talento junior. Es difícil, no puedes hacer una entrevista por incidentes críticos porque tenían que recuperar aspectos personales que denoten que tienes la competencia, y es complejo. Yo ahora estás diciendo esto y estás hablando de personas jóvenes, de estudiantes, pero en las organizaciones tenemos personas de todas las generaciones, personas que llevan muchos años desarrollando el mismo rol, la misma función, y creo justamente que la simulación nos puede ayudar a afrontar situaciones de transformación organizativa, de procesos de cambio digital, no tanto para integrar las herramientas de digitalización, de trabajar, pero sí ayudar a trabajar diferente. Yo creo que nos puede ayudar a modificar comportamientos y a modificar también algunas actitudes, precisamente por este entorno de seguridad que se genera. Y esto es que es una cosa no de que tenemos que cambiar, es que estamos cambiando ya. Nos está pasando ahora, es que te permite ser consciente, Sí. Porque estás con tu equipo de trabajo en una simulación que tiene que ver con algo que nos sucede, porque el caso está creado en base a algo que realmente sucede en tu día a día, y cuando menos tomas conciencia. Que a veces pasa eso. Yo creo que yo actúo siempre de manera correcta y que... O que te pueden dar un feedback directo, ¿por qué no? Pero tú sobre todo las competencias de relación. Ahora hablamos de
por centrar, comunicación eficiente, relación interpersonal, trabajo en equipo, yo creo que el estar y ser consciente con el mismo grupo de trabajo con el que trabajas de esa interacción, de esas competencias de relación, te da eso, ¿no? Te da un abanico de mejora en toda esa serie de competencias que sabe que luego tiene un impacto en el desempeño y la productividad de todo el equipo. Quiero decir, está demostradísimo que las competencias de relación juegan un papel clave en la productividad y en la eficiencia del grupo. Sí. Y el ser consciente, el vivirlo, todo y que no sea el protagonista, por decirte, todo que sea observador, estoy viendo, cómo, ¿qué haría yo, no? ¿Hubiera hecho lo mismo? ¿Hago lo mismo? ¿Hubiera actuado de manera diferente? Toda esa reflexión me hace tomar conciencia. Y el tomar conciencia yo creo que es la base de, como tú decías, un cambio, por ejemplo. Una Sí, para actuar, integrar un cambio, para ¿no? integrarlo. De decir, bueno, es que hasta ahora nos han funcionado muy bien estas competencias que están alineadas, ¿no? A estrategia, a valores, etc. Pero como decía Groucho Marx, tengo otras, ¿no? O necesitaría tener otras para poderlas es que el propio llevar mercado, a cabo. el propio mercado nos... Yo ahora te pregunto, Belén, ¿estamos haciendo las entrevistas como las hacíamos hace 15 años? No. Piensas en aquella manera y dices, bastante bien me fue. Yo pienso y dices, pues bastante bien me fue, porque era un poco aquí, vamos a ver, cada vez tenemos más herramientas, cada vez utilizamos metodologías que al menos nos permiten ajustar un poco, ¿no? ¿Y tú qué piensas? Que ahora se me ocurre una pregunta que seguro que tienes la respuesta. Seguro que no. Seguro que sí, que te voy a lanzar un desafío. Estamos hablando de temas de evaluación, de desarrollo, pero yo es mi opinión, que creo que precisamente el hecho de que se pueda generar un debate abierto, ¿no? Sin miedo a que se sea fiscalizado o fiscalizada esa contribución, que esto también puede ayudar a mejorar o incidir en el clima laboral, que es uno de los retos también que tenemos todas las organizaciones, que es el de no solo disponer del mejor talento o el capital humano, ¿no? Para conseguir objetivos, sino también que estén trabajando en un entorno laboral donde haya buen clima, las personas se sientan que son y forman parte, ¿no? Que son escuchadas, satisfechas, todo esto a mejor clima, a mejor bienestar, menos absentismo, mejor efectividad, producción, y precisamente trabajar según qué situaciones que se den en la organización a la hora de afrontar un conflicto, tema de cómo estamos llevando el equipo, cómo nos estamos organizando, nos puede ayudar, ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque lo que decíamos antes, lo vives en un espacio reducido y tomas una conciencia de decir, es que no podemos continuar así, ¿no? Sucede algo, soy consciente de que está sucediendo Estoy viendo algo. Cosas que no veía. Porque nuestro día a día es como es. Vamos todos, vamos, trabajamos, vamos, no sé qué. Y esas competencias de relación a veces se van deteriorando. Eso pasa. Muchas veces cuando hago el profesional, el síndrome del burnout en el profesional, ¿no? Hay una etapa que es de apatía y es de distanciamiento de las relaciones interpersonales. Esto se llama cinismo. Tiene nombre, se llama así, porque que ya estás de vuelta, que ya estás desconectado. Es que después de la apatía, yo siempre digo, en ese estado de apatía, el que te viene después es distanciamiento. Y en el distanciamiento empiezan problemas, pero no para la organización, sino personal. Con lo cual yo siempre digo a la gente, cuando tú ves que tus relaciones interpersonales en el trabajo las traduces en, pues ya no me cae tan simpática a mí la Belén como me caía antes, ni el otro no sé qué, y aquel creo que, y estamos en una etapa donde a un pasito de que empecemos a tener un impacto de emoción desadaptativa para entendernos, ¿no? Y de bajada de motivación. De un clima enrarecido, ya realmente que volver a conectar con aquello es bastante complicado y precisamente con esta metodología pues podemos aflorar, ¿no? Porque se genera eso, un entorno de seguridad psicológica donde lo que sucede en simulación es bueno, es un viaje, es una experiencia, y, ostras, yo creo que te da pistas de cosas que puedes modificar, de cosas que puedes hacer mucho mejor, que a nivel del día a día a lo mejor no eres consciente de todo eso. Pues no sé, yo creo que ojalá
haya más organizaciones como Ujú. la nuestra o como Sí, otras que han venido, se han interesado por esta metodología y la están utilizando, ¿no? Para desarrollar y potenciar lo que es el talento en sus Ujú. organizaciones, pero también para incidir en procesos de cambio organizativo, de integrar, como decíamos, de decir, pues ahora estas competencias pues no nos van a acercar a nuestros objetivos y necesitamos trabajar o modificar nuestros comportamientos, ¿no? Y que a lo mejor era impensable y en esos entornos pues se puede crecer. Bueno, es que Sí, sí. un pilar básico en la eficiencia de una persona son sus competencias emocionales. Las competencias emocionales, tiras atrás, antes de ayer, históricamente, no se tenían en cuenta. Las técnicas estaban por encima. Hoy en día está demostradísimo que tú puedes ser técnicamente excelente, pero si tus competencias emocionales Sí, se sí. tambalean, actúan como una columna que cae Sí. y se lleva por delante. Y esto, Carlos, con todo el bombardeo que tenemos de la inteligencia artificial, de todo el tema de digitalización, es lo que lo que nos hace auténticos realmente. Es que yo creo... Tener unas buenas competencias, no buenas, sino O sea, adecuadas, ¿no? A yo creo que la parte humana, ¿no? Esto... decía Antonio Damasio, ¿no? En el libro del error de Descartes, decía, tendría que ser siento, luego existo, más que pienso, luego existo, ¿no? Las emociones juegan un papel clave en casi todo lo que hacemos. Toma de decisiones, creatividad, motivación. La motivación viene tirada por una emoción, quiero decir, descuidar ese pilar, a veces dices, bueno, que esto no va a ir bien. En cambio, vamos a trabajar la gente que técnicamente es buena, vamos a trabajar las competencias emocionales desde la identificación, el desarrollo y el potencial, ¿no? No hemos dicho algo al inicio, que es que cualquier persona que quiera formularnos una pregunta en base a cualquier cosa de las que hemos hablado o estamos hablando, puede utilizar el chat, porque yo creo, opción A, no tenéis nada que preguntarnos, opción B, nadie ha puesto nada en el chat. Y creo que a lo mejor es porque no lo habíamos comentado, pero si alguien quiere... Sí, lo puede escribir al chat o puede incluso... Y luego si tenemos respuesta, os la daremos. No sé, te digo porque creo que antes cuando hemos empezado a hablar y nos hemos presentado, hemos dicho lo a encantados que estábamos de poder compartir, ¿no? Cuestiones que nos unen, ¿no? en gestión del talento. Y bueno, el tema de la simulación pues nos ha vuelto a hacer coincidir, ¿no? Profesionalmente. Porque yo creo que es un campo que antes hablábamos antes de venir, ¿no? Es un campo donde hay... ligar la gestión del talento a la simulación, es un campo donde hay trabajo por hacer, donde la recompensa va a ser grande, porque creo que nos va a aportar, es una tecnología que nos va a aportar muchísimo. Y bueno, es que en momentos diferentes que requieren soluciones diferentes, también requieren metodologías diferentes. Y ostras, con el recorrido que hay, ¿no? En tema de simulación en la casa, yo creo que tener la mente abierta, al menos de decir, bueno, ¿qué hay detrás, ¿no? Y de la expertos, simulación? o sea, yo creo que tenemos unos expertos en simulación increíbles, que nos podrán guiar y ayudar a que trabajemos mucho mejor todo este tipo de cosas que antes trabajábamos pues más de manera con otras metodologías. No es que sean peores ni mejores, pero otras metodologías. Y de alguna manera hacer llegar, ¿no? Algún tipo de consulta, de petición y valorar el encaje, porque aquí hay un trabajo también como de consultoría artesanal, de decir, bueno, esto te podemos ayudar con simulación, pero a lo mejor no, también. Pero yo creo que tenemos bastante claro que, bueno, pues que es una buena vía, ¿no? para desarrollar a las personas y que además está dando muy buenos resultados en ese sentido. Pues no ¿Tenéis sé alguna pregunta? Si tenéis alguna pregunta, ahora podéis, si queréis, mostraros y preguntar con el micro o por el chat o como queráis. Bueno, nos han dicho que interesante. Sí, bueno, alguien ha escrito, no es poco, me parece que la conozco. Muy bien. Sí,
Pues nada, si te parece, Carlos, Bueno. si tenéis, a partir de lo que hemos comentado, pues eso que vais pensando, ¿no? Sí, sí, sí. Y os surge pues algún Si no es comentario, pregunta y es alguna un- discrepancia, también, de decir, por oye, supuesto, por y supuesto. esto, ¿creéis que podría encajar, que no? Pues agradeceremos que nos lo hagáis llegar a CISARC o a nosotros mismos, nos encontraréis en LinkedIn a Carlos y a mí, y estaremos encantados de poder contestaros y seguir, ¿no? Sí, sí. con todo este proceso de ir integrando lo que es la simulación en el ámbito de las organizaciones, no solo en el ámbito de las organizaciones de salud o en el ámbito de salud, sino en cualquier tipo de empresa, porque bueno, es lo que estamos viendo, que nos genera muchas oportunidades de hacer cosas diferentes y con un impacto muy relevante. Muy Muy bien, bien. pues muchísimas gracias Pues a muchísimas todos gracias. y todas por vuestro tiempo. Esperamos que os llevéis alguna idea de lo que hemos comentado con Carlos haciendo este café virtual. Yo quería... Hola, Hola. ¿yo puedo hacer un comentario? Por Sí, supuesto. Vale. Me parece interesantísimo que las competencias emocionales estén en la simulación. No soy muy experta del tema, pero yo quería hacer una pregunta y es que ¿cómo veis el hecho de que normalmente cuando se hace una simulación, por ejemplo, yo que soy del sector de enfermería, para poner bien para canalizar bien una vía, ¿no? En el tema de las competencias emocionales, yo creo que como son habilidades todas y no es una habilidad que se aprenda con una sola vez, a veces pienso que sería interesante que haya la misma simulación que se pueda repetir más de una vez para que la persona vaya tomando conciencia de dónde pasa. Y no sé cómo lo veis esto de que Pero... para una sola... Dime. No, para una sola competencia que haya diferentes simulaciones para que se pueda ver desde diferentes puntos de vista. Sí, No totalmente de sé. acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, lo que decías de competencias emocionales, muchas veces creemos, ostras, las competencias emocionales son más difíciles de identificar y desarrollar. Yo creo que la percepción emocional, la capacidad que yo tengo para diferenciar rasgos faciales en personas con las que interactúo, para intentar sintonizar emocionalmente por esa línea, interactuar de manera correcta, se entrena. Se entrena primero técnicamente con conocimientos de aprender los rasgos faciales que cada emoción básica tiene, y luego en casos simulados donde diferentes personas, ya tanto por su lenguaje no verbal, se le dota de una emoción para ver qué capacidad tiene la otra persona de interactuar de manera correcta en la simulación. Se podría observar perfectamente. Yo creo, Monse, que lo que apuntas es muy interesante, porque todo dependerá del objetivo que se busque. Planteando el objetivo de decir, es que nos interesa a nivel de organización, no sé, me lo invento, una empresa del metal donde hay conflictividad laboral y que necesitan precisamente llegar a acuerdos, ¿no? de entenderse entre ambas partes y concretamente pues poner el foco, ¿no? en entrenar, en identificar una competencia emocional y aplicar la metodología pues para identificar y entrenar y desarrollar esa competencia. Todo yo creo que vendrá dado pues por el gap, ¿no? O por el objetivo para el que se haya pensado, ¿no? La simulación. No sé si en un punto de la conversación, creo que lo decíamos, ¿no? De decir, preparar evaluaciones pero con un propósito, con un objetivo también formativo, claro, bien definido. Entonces dices, no es una evaluación para juzgar a nadie, es una evaluación que nos permite observar comportamientos que denotan o van ligados a una competencia. Y creo que las... Dime. No, por eso, por ejemplo, un alumno de enfermería en una simulación aprenderá a poner un inyectable y después lo hará en las prácticas asistenciales. Allí podrá volver a hacerlo. En cambio, aquí puede aprender algo, pero cuando esté en sus prácticas asistenciales y aparezca un conflicto, difícilmente podrá trabajarlo.
Por eso veo interesante que se puedan repetir para que la persona tenga más solidez, ¿no? Yo creo que es lo que... Yo creo que la parte buena es esa, ¿no? Es decir, no solo trabajar competencias específico-técnicas de la profesión, con el ejemplo que has puesto, una guía, una competencia específico-técnica que es realiza la acción en base a el protocolo de actuación, sino trasladar esas competencias que tú decías blandas, ¿no? Las soft skills, esas competencias de afrontamiento y esas competencias de relación en simulación. Gracias, gracias. Muy bien. A tú. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Repetimos el agradecimiento por vuestro tiempo y por interesaros en conocer un poquito más, ¿no? El alcance de esta metodología aplicada al ámbito del talento, y encantados de contestar si os surgen a partir de aquí pues nuevos planteamientos, ideas, lo que sea. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias. Que tengáis una buena tarde. Gracias. Adiós. Adiós.